tardes. Diana, tú eres host pendiente ahí, el que se vaya sumando. Okay. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase de cirugía de catarata en casos especiales. Vamos a iniciar aquí. Realmente los casos especiales son muchos, van en función de obviamente de la experiencia del cirujano. Hay casos que de repente para nosotros pueden representar o creer que son casos especiales, pero realmente para otros cirujanos con mayor experiencia son casos quizás un poquito de rutina, pero en líneas generales los casos especiales o lo que se conoce como casos especiales son los que vamos a ver en la clase de hoy. Son la pupila pequeña, el iris o el síndrome de iris flácido, el síndrome de pseudoespoliación, la catarata blanquitumescente, y vamos a dividir esta primera clase hasta aquí, hasta catarata intumescente. Ya posteriormente en otra clase vamos a hablar de catarata polar posterior, alta miopía, alta hipermetropía, los pacientes que tienen cirugías refractivas previas, pero cirugías incisionales, específicamente la KR, y pacientes con contagio endotelial bajo, bien sea por cirugías previas, por distrofia Cush o por alguna otra distrofia endotelial, alguna condición que haga que tenga algún contagio endotelial bajo. Entonces, por eso lo nombramos como un caso especial. Entonces, dentro de la pupila pequeña hay dos puntos importantes o dos puntos principales que tenemos que tener en cuenta. Uno es el tamaño de la pupila y otro es la rigidez o las propiedades mecánicas del iris como tal o del tejido del iris como tal. En cuanto al tamaño de la pupila, siempre se va a considerar o ha habido un poquito de controversia en cuanto a qué se considera o no un tamaño de pupila realmente pequeño. Y la verdad es que esto es relativo y obviamente va a ir en función de la experiencia del cirujano, de las comorbilidades que tenga el paciente, comorbilidades desde el punto de vista ocular y de la situación intraoperatoria, el tiempo quirúrgico, todo este tipo de cosas. La mayoría de los cirujanos, y esto es según un artículo que hizo o que redactó el doctor Boris Mayudin para la revista de Catarata y Cirugía Refractiva de Europa en el 2013, es decir, que la mayoría de los cirujanos con experiencia o bien entrenados probablemente considerarían utilizar algún tipo de mecanismo o algún tipo de dispositivo de expansión de la pupila, ganchos o lo que sea, que ya vamos a hablar posteriormente de esto, en pacientes que tengan una pupila menor de 3.5 milímetros en núcleos blandos y de 4 milímetros en núcleos duros. Mientras que para residentes que no tienen experiencia o algún cirujano sin experiencia, ese tamaño va a variar. Entonces él lo define como 4.5 o menor de 4.5 para los pacientes que tienen cataratas blancas y 5.5 para pacientes con cataratas duras o con alguna otra comorbilidad. Esto en los casos de los cirujanos sin experiencia. Existen algunas condiciones, realmente hay muchas condiciones que pueden generar alguna pupila pequeña, dentro de las cuales podemos nombrar el síndrome de pseudoespoliación, los pacientes diabéticos, el síndrome de iris flácido como tal ya es una característica o una patología que puede presentarse con una pupila pequeña, pacientes con glaucoma, pacientes con enfermedades inflamatorias previas o con uveitis, historias de uveitis a repetición, pacientes con múltiples cirugías previas, como es por ejemplo también en los casos de los pacientes de glaucoma que tienen filtrante, que tienen válvula, que tienen múltiples cosas, y también existe la pupila pequeña idiopática, que es llamada así porque realmente hay pacientes que a pesar de que uno le coloque gotas en el preoperatorio, a pesar de que uno le hace muchas cosas, pues realmente uno no ubica, uno no identifica el por qué presenta una pupila pequeña, no hay una razón específica, simplemente el paciente no dilata y no genera buena dilatación durante toda la cirugía. La pupila pequeña van a haber diferentes técnicas o diferentes maneras, por así decirlo, de poderla dilatar. Una de estas vías es desde el punto de vista farmacológico. Para ello tenemos disponibles mediátricos que pueden ser tópicos o intracamerulares y los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que ya vamos a hablar de ellos. Y la otra vía es desde el punto de vista mecánico. Para ello tenemos disponibles los viscoelásticos, los estiramientos o la técnica conocida como stretching, la cinequiolisis o los dispositivos mecánicos propiamente dichos y que están diseñados específicamente para esto, que ya lo vamos a ver cuáles son.
Desde el punto de vista farmacológico, tenemos lo que es los midriáticos tópicos, como la tropicamida, el ciclopentolato, que ya todos conocemos, que tienen presentaciones desde 0,5 o hasta 1%, son parasimpaticolíticos y van a producir una dilatación pupilar que va a ir entre los 15 y los 30 minutos posterior a la aplicación. Por otro lado, tenemos la fenilefrina, que se va a presentar en presentación del 10% y que va a tener un efecto un poquito más rápido. Algunos cirujanos prefieren utilizar las combinaciones, otros la prefieren utilizar por separado, eso es en función de lo que el cirujano requiera, y realmente este tipo de medicamentos tópicos nos van son como quien dice la primera línea o el primer escalón que vamos a utilizar en el manejo de la pupila pequeña, e incluso lo vamos a utilizar durante el desarrollo de la consulta y nos van a permitir poder evaluar en la consulta durante la revisión oftálmica del paciente cuál es el potencial y la respuesta del paciente ante estos medicamentos y el potencial para poder dilatar en la cirugía. Por otro lado, tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, son los AINES, que son utilizados para prevenir la miosis durante la cirugía y que generalmente se van a utilizar en el preoperatorio entre 3 días o una semana antes de la cirugía, y algunos cirujanos los prefieren en combinación con los midriáticos tópicos, con la fenilefrina, la tropicamida, más el AINE. Algunos utilizan una combinación de una gota cada 10 minutos, empezando durante 30 minutos antes de la cirugía. Y algunos otros lo realizan como nosotros lo hacemos aquí en la unidad, que es colocarlos 3 o una semana antes de la cirugía. Por otro lado, tenemos la adrenalina intracamelular, que es otra opción que va a entrar desde el punto de vista farmacológico para poder dilatar la pupila. Esta la podemos utilizar pura, o sea, sin ningún otro medicamento, pero diluida en una concentración que puede ser de 1 en 300 o 1 en 200. O también la podemos utilizar en un cóctel que podemos preparar, ya sea casero, es decir, de preparación en el momento del quirófano o preparación en la cirugía, que es la que tenemos abajo, que es la epizuricaína, que viene siendo una combinación de BCS con 4 ml de una dilución de epinefrina de 1 en 1000 y 3 ml de lidocaína, que es una combinación más o menos lo que nosotros aquí conocemos en el quirófano como la mezcla. Y existen ya medicamentos que vienen ya previamente mezclados, que vienen ya listos, como es el caso del Fidrane, que nosotros no lo tenemos aquí disponible en el país, y que viene ya lista la combinación de tropicamida con fenilefrina y lidocaína ya previamente mezclada, y pues elimina los errores que se pudieran generar en el momento de la preparación en el quirófano, o que las concentraciones no sean adecuadas porque es una preparación casera. Esta es una presentación que ya viene comercial, pero bueno, nosotros no lo tenemos disponible aquí en el país. El otro manejo que podemos darle a la pupila pequeña es el manejo mecánico. Para esto tenemos el uso de viscoelásticos, generalmente se describen como viscoelásticos cohesivos, y esto es conocido como la viscomidriasis. Y bueno, desde el punto de vista mecánico es el primer recurso que vamos a utilizar. Realmente, y aquí sí lo vamos a discutir posteriormente con el doctor, con los doctores, no sé si los otros lograron entrar, es que la mayoría de la literatura dice que el uso de viscoelásticos cohesivos, porque en teoría son los que nos permiten formar cámara y mover, como quien dice, la pupila, poderla dilatar mejor. Pero realmente si utilizamos solamente viscoelásticos cohesivos, corremos el riesgo que ante cualquier manipulación el viscoelástico se salga en bloque y pues simplemente volvamos otra vez a la midriasis inicial, y peor aún que quedemos sin una cámara bien formada. Entonces, en este sentido, lo mejor sería utilizar viscoelásticos viscoadaptativos o, en su defecto, la técnica en escudo, para poder tener tanto una buena formación de cámara como una buena midriasis, que realmente no va a ser una midriasis súper grande o va a ser muy efectiva, pero por lo menos nos va a permitir realizar ciertas maniobras. Lo otro es el uso de la cinequiolisis, que realmente las cinequias, como todos sabemos, se van a producir tras procesos inflamatorios, tras uveitis o cirugías previas.
La ruptura de estas sinequias o de estas adherencias se conoce como sinequiolisis, como vemos ahí, no sé si volviendo aquí, como vemos ahí se hacen con movimientos tangenciales, barriendo en 360 grados, intentando romper con una espátula las sinequias que van a producirse entre la pupila y la cápsula anterior del cristalino. Otra técnica es la membranectomía pupilar, que se puede realizar en el caso de las membranas cicléticas, que se producen también durante los procesos inflamatorios, durante los traumas. Esto lo vamos a realizar a través de la remoción de la membrana con una espátula o con una tijera, y esto también nos va a permitir la liberación de las sinequias y nos puede permitir abrir un poco la pupila. Y la última opción es la esfinterectomía, que se utilizan en situaciones donde existe un iris que es rígido, y lo que básicamente consiste es en hacer cortes en zonas simétricas de corta longitud con una tijerita de vanas y que sean contrarios entre sí. Y bueno, realmente una de las críticas que se hacía a esta técnica es que desde el punto de vista estético o desde el punto de vista de que al final queda un poquito de atonicidad después de realizar este tipo de maniobras. Pero estos son, desde el punto desde el punto de vista mecánico, pues los primeros peldaños que vamos a utilizar para manejar la pupila pequeña. Luego tenemos los estiramientos o los stretching, que estos pueden ser bimanuales o pueden ser con una sola mano. Los bimanuales, la técnica inicialmente se describe con 2 Kuglen o con 2 Lester, y básicamente es enfrentar en un movimiento centrífugo estos instrumentos uno al frente del otro para generar una dilatación. Alrededor de 5 minutos nos vamos a quedar allí hasta llegar al ángulo para producir una dilatación. Una de las desventajas que tiene esta técnica es que realmente no vamos a tener un pronóstico, por decirlo así, de cómo va a quedar la pupila después de realizar la maniobra, y que en algunos casos se puede obtener, si acaso, una midriasis media en función de la respuesta del iris, y que puede producirse una ligera flacidez del iris que posteriormente vaya a generar atonicidad en el postoperatorio. La otra manera es desde el punto de vista unimanual o con una sola mano, y es a través del uso de estos dispositivos. El primer dispositivo es con un solo vástago, que básicamente lo que vamos a hacer es tratar de utilizar este vástago para enclavarlo, como lo vemos aquí, en la parte distal del iris, y posteriormente esto lo vamos a utilizar como, se va a ir desplazando hasta poder lograr que este de aquí abajo se vaya a enclavar en el iris más proximal a la incisión. Y bueno, como principal desventaja es que este tipo de dispositivos necesitan una incisión un poquito más grande. Entonces el tamaño mínimo de la incisión para este tipo de dispositivos está entre 2.5 y 3 milímetros. Y en el caso del dilatador de Wheeler, que es un dispositivo que tiene 3 vástagos, pues la incisión va a necesitar ser un poquito más grande, entre 3 y 3.5 para poder dilatarlo. Entonces, estos son desde el punto de vista mecánico los dispositivos que tenemos para hacer el stretching o el estiramiento. Existen otros tipos de dispositivos. A veces es necesario simplemente el uso de dispositivos mecánicos como tal. Dentro de las ventajas que vamos a obtener con este tipo de dispositivos es que bien colocados van a dar una pupila que es estable, con un mantenimiento de la dilatación durante toda la cirugía, una apertura y una forma más o menos conocida o predecible. Estos sistemas, los primeros o el primer peldaño dentro de los dispositivos mecánicos que vamos a tener son los ganchos retractores de iris. La principal ventaja que vamos a tener con esto es que son económicos, nos van a dar una buena apertura de la pupila, que generalmente va a tener una forma cuadrada o en forma de romo. La introducción de estos dispositivos los vamos a hacer a través de paracentesis. Generalmente se introducen entre 3 y 4 ganchos, entonces van a ser vamos a necesitar tantas paracentesis como ganchos queramos colocar. Una de las principales desventajas es que si no tenemos un adecuado manejo de este tipo de dispositivos, tanto para los ganchos como para los anillos que vamos a ver posteriormente, es que podemos
primero lesionar el endotelio cuando lo estemos colocando o cuando estemos realizando la extracción, y segundo que pues por supuesto esto va a aumentar el tiempo quirúrgico durante la cirugía. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta en el momento que estemos en un plan quirúrgico que más o menos tenga un volumen de pacientes importante. Y lo otro es que dentro de todos los dispositivos de dilatación mecánica que tenemos para la pupila, pues los ganchos en teoría son los que menos van a generar daño endotelial y lo que más rápido deberíamos poder colocar. Esto con la salvedad de que tenemos que hacer paracentesis, mínimo 5 paracentesis, y por lo menos vamos a colocar 5 ganchos aproximadamente. Otro tipo de dispositivos expansores de la pupila son los anillos expansores del iris. Estos van a venir en diferentes materiales y están diseñados para ser introducidos o para ser colocados a través de la incisión principal. Y van a ver, como lo ven aquí, de diferentes materiales. El primero es el anillo de Mosher o el anillo dilatador de Mosher. Este viene en material de PMMA y tiene un diámetro total de 7.5 milímetros. Por lo tanto, nos va a dar una pupila de más o menos 5 a 6 milímetros de diámetro. Es rígido, por lo cual esta es una de las características principales de todo este tipo de anillos expansores, es que la mayoría son rígidos, con algunas excepciones, y que van a necesitar una incisión de aproximadamente 2.8 o hasta 3 milímetros para colocarlos. Por supuesto, requieren de una destreza para poder colocarlos, y van a requerir de una destreza también para poder sacarlos, porque sacándolos podemos lesionar el endotelio. El dispositivo Perfect Pupil, que es el segundo que vemos ahí en la imagen, viene ya precargado, es inyectable, este es un poliuretano, y tiene una característica que deja un brazo, que es este que vemos aquí, fuera de la incisión. Entonces esta nos va a permitir, en teoría, una extracción un poquito más sencilla, porque no vamos a tener que meternos hasta toda la cámara anterior para poder sujetar el dispositivo y sacarlo, sino que a través del brazo podemos hacer la extracción. Y bueno, es una de las principales desventajas la manipulación, porque también es rígido. El último que estamos viendo allí es el expansor pupilar de Greitzer, que es de silicona, por lo tanto es flexible. El iris se va a colocar a través de él, a través de un riel que va aquí. Entonces nosotros, esto tiene como un riel y lo vamos a ajustar a nivel de la pupila. Es flexible, por lo cual no necesitamos ampliar la incisión para poder introducirlo. Y bueno, esta es su principal ventaja. Existen otros anillos, uno de los que nosotros más conocemos es el anillo de Maljugin, que es de polipropileno, da una apertura de la pupila cuadrangular y tiene 4 puntos de apoyo, que son esos 4 bucles angulares que se ven allí. Viene en un inyector y no necesitamos, como vemos en la imagen, ampliar la incisión para poder colocarlo. En teoría, en comparación a los demás, es un poco más sencillo de poder colocarlo, y la apertura que nos va a dar es de apertura en rombo o apertura cuadrangular. Y el otro que tenemos es el expansor de Iris Oasis, que también es de polipropileno. Es ligero y nos va a permitir una apertura cuadrangular de la pupila. Entonces, en teoría, nos da una mejor apertura para poder realizar todas las maniobras que necesitemos. Bueno, esto es con respecto a pupila pequeña. No sé si quiere hacer todo al final, doctor, todos los comentarios, o lo vamos haciendo por patología. Sí, prefiero hacer todo al final. Si quieres continúa y cuando decidas ya terminar, comentamos. Sí. Ok, vamos entonces con la otra patología, que es el síndrome de iris flácido. Este fue descrito por primera vez por Chang y Campbell en el 2005, y está descrito como un síndrome en donde hay una pérdida o una disminución del tono muscular del iris, o sea, literalmente el iris es flácido. Y está caracterizado por una triada, que es la ondulación del iris, en respuesta a flujos normales en cualquier cirugía de irrigación,
el enclavamiento o la herniación del iris a través de las incisiones, bien sea las paracentesis o la incisión principal, como la vemos ahí en la imagen, y una miosis progresiva. Podemos iniciar con una pupila normal, esto va en diferentes grados que ya lo vamos a ver después. Podemos iniciar con una pupila normal y terminar con una pupila de 3 milímetros en función del grado de severidad que tenga el síndrome. Y pues está asociado a la utilización de bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, que son los medicamentos, como ya conocemos, la tansulosina, la prazosin, la terazosin, que se van a utilizar en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna o en pacientes que tienen hipertensión arterial refractaria o de mal control. También está asociado con una dilatación preoperatoria mala o inadecuada a pesar del uso de los midriáticos tópicos, y el iris va a ser muy elástico en comparación con otras patologías que pueden dar pupila pequeña, como por ejemplo la uveitis a repetición o un paciente diabético. En estos casos, estos pacientes tienen un iris muy flácido y esa es otra de las características. En cuanto a la prevención, realmente no hay algo específico que nos ayude a prevenir el síndrome de iris flácido, porque está descrito que hasta 2 semanas, o sea, algo tan temprano como 2 semanas después del uso de los medicamentos, de la tansulosina, ya se puede presentar el síndrome. En el preoperatorio, digamos que el tratamiento va a comenzar en la consulta con el interrogatorio del paciente, saber si toma o tomó en algún determinado momento de su vida este tipo de medicamentos, evaluar la dilatación pupilar que el paciente tiene durante el preoperatorio, durante la consulta, evaluar si tiene otra comorbilidad que puede agravar más la presentación del síndrome. Es importante que nosotros hagamos este tipo de evaluación, una evaluación un poquito más completa en este tipo de pacientes, porque el saber que hay una probabilidad de que se presente el iris flácido en el paciente nos ayuda a tener técnicas o a generar algunos ítems importantes durante la cirugía que nos permita adelantarnos a cualquier tipo de complicación. El uso de midriáticos intraoperatorios, como es el caso de la adrenalina intracamedular, es quizás uno de los más importantes que debemos realizar en el momento de tratar un síndrome de iris flácido, porque en teoría la inhibición que se produce a nivel del receptor de la tansulosina con el receptor alfa-1 es reversible. Entonces, si nosotros colocamos la adrenalina intracamerular, en teoría podemos hacer que se desplace la tansulosina del receptor, y aunque con esta medida no vamos a lograr una expansión pupilar muy importante, sí mejoramos las características de rigidez del iris. Entonces, esta es una de las medidas más importantes que tenemos que hacer durante el desarrollo de la cirugía. Otra medida es suspender o no el tratamiento. Realmente esto genera controversia. Hay algunos artículos, como es el caso de Chang, que hizo una investigación de suspender o no el medicamento antes de la cirugía, y lo que ellos encontraron es que no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que se les suspendió el medicamento antes de la cirugía versus los pacientes que siguieron tomando el medicamento durante todo su proceso quirúrgico. Y lo más importante es que debemos evaluar a qué pacientes nosotros decidimos como oftalmólogos quitarle o no el medicamento, aun cuando no haya alguna indicación para hacerlo. Es que podemos generar una obstrucción urinaria, un síndrome de retención urinaria en un paciente, entonces vamos a complicar no solamente el proceso de oftalmología, sino que vamos a llevar al paciente a emergencia por alguna obstrucción. Entonces, realmente, si nosotros tenemos o queremos hacer un tipo de suspensión, pues debemos hablarlo previamente con el urólogo. Y el uso de AINES es una estrategia también que es bastante importante, como lo vimos ya anteriormente, el uso de AINES con los midriáticos en el preoperatorio. Una cosa que les había comentado es que durante la cirugía o en el preoperatorio nosotros podemos clasificar la gravedad del síndrome del iris flácido, y esto nos va a permitir adelantarnos, como quien dice, a las complicaciones. Entonces, bueno, ahí tenemos los diferentes grados, que van desde el 0, que simplemente es un paciente normal, una pupila bien dilatada, con una buena midriasis, que se mantiene durante toda la cirugía, hasta el grado 3, que es un paciente que va con una mala dilatación, incluso desde la valoración en el consultorio. Entonces, realmente este video que lo coloqué aquí es para demostrarle como un paciente que inició con una buena dilatación pupilar, posteriormente durante el desarrollo de la cirugía va empezando a generar el iris flácido, y bueno, ya lo adelanté un poquito, lo edité, pero al final de la cirugía el paciente termina con una pupila de 3 milímetros
el autor que colocó el video realmente describe que durante el preoperatorio no hubo ningún indicio de que el paciente pudiera tener iristrasia. Entonces, bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica, lo que primero se describe es la modificación de las incisiones. Tenemos que tener atención al diseño de las incisiones, que sean incisiones de tamaño adecuado, con una entrada alejada a la raíz del iris, si se puede que sean un poquito más largas, con un túnel un poquito más largo y que sean en córnea clara. En el caso de los pacientes que ya se presentan preoperatorios con pupila pequeña, como les dije inicialmente, la adrenalina intracamerular y el uso de viscoelásticos para producir viscomidriasis es otra de las técnicas o otros de los tips que pudiéramos utilizar durante el desarrollo de la cirugía. Una hidrodisección suave para evitar el bamboleo del iris y para evitar una respuesta exagerada del tejido del iris es otra de las indicaciones, y reducir los parámetros de la botella, es decir, un paciente para evitar el bamboleo del iris y la ondulación y que se salga a través de las incisiones, una botella con flujo bajo, vamos a decir por lo menos por debajo de 80, sería una buena indicación. De resto, el desarrollo de la cirugía la podemos hacer en cuanto a la fractura del núcleo, o si la queremos hacer endocapsular o supracapsular, eso ya sería parte de la experiencia del cirujano, pero en teoría debería ser endocapsular para evitar tener algún contacto con el tejido del iris. Dentro de las medidas mecánicas, como le dije, los ganchos de iris, los anillos, cualquier dispositivo para dilatación mecánica, si lo consideramos, si la pupila es muy pequeña, esto nos va a permitir tener más control sobre el bamboleo del iris, tener más control sobre la flacidez y en teoría nos daría una mejor apertura para poder realizar la cirugía. Pero como siempre, esto va a depender de la experiencia personal. Entiendo que hay algunos cirujanos que simplemente no prefieren. El doctor Alemán dice que él pierde demasiado tiempo poniendo los ganchitos de iris, entonces bueno, eso ya depende de la experiencia del cirujano y la preferencia de cada quien. Seguimos con el síndrome de pseudofoliación. El síndrome de pseudofoliación es una fibrilopatía. ¿Okay? Es una patología que está relacionada con la edad, que se va a caracterizar por la síntesis gradual y la acumulación de un material que se conoce como material de pseudofoliación, tanto en el segmento anterior del ojo como en otros tejidos y otras partes del cuerpo. Y se va a caracterizar porque este material se va a depositar en el ángulo, se va a depositar en la córnea, se va a depositar en los procesos ciliares, en el borde pupilar, en el endotelio corneal, en la cápsula anterior o en la parte superior de la cápsula anterior del cristalino. O sea, este material va a ir depositándose en varias partes del segmento anterior y puede generar iridodenesis, facodenesis por depósitos a nivel de la cápsula, a nivel de la zónula de cristalino. Puede generar una cámara anterior. Bueno, creo que vamos a tener que crear una, porque si me dice que me va a acabar el tiempo. Puede generar una cámara anterior poco profunda y miosis intraoperatoria. Estas son todas las características. Solimar, ¿cuánto te está dando? Dice que me quedan 10. Que me quedan 10. ¿Te falta mucho? Me dice si la creo ahorita, me faltan como 6 diapositivas. A ver, pido no sé, ¿qué prefieren? ¿Paramos, discutimos o rehacemos? Podemos parar aquí, hacemos una pequeña discusión y bueno, seguimos la semana que viene. Diana, no sé, Héctor, ¿qué opinas? Yo no tengo problema, como quieran, doctor. Lo que usted diga. Como usted prefiera. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, sí, bueno, yo no tengo problema. Héctor, ¿creo otra o qué hago? Dale, no, como quieran. No, dale. El doctor dice 10 minutos de comentario, pues, ahorita. Ya. Ok, bueno. Claro, pero podemos terminar como esta parte y hacemos otra con lo que falta. Sí, dale, perfecto, dale play. Gracias, Anita, por tu... Bueno, dale, entonces, ¿qué es importante realmente evaluar en el momento de que tenemos un paciente con pseudofoliación? O sea, antes de la cirugía, lo más importante es determinar
cuál es el grado de pseudopoblación que tiene el paciente, si hay debilidad sonular, esto lo vamos a hacer mediante la evaluación de la facodonesis, de la iridodonesis. Debemos evaluar el tamaño de la pupila, si el paciente presenta picos de tensión arterial, si hay atrofia a nivel de la pupila, debemos evaluar si hay pigmento en el ángulo, o sea, todo este tipo de patologías o de todo este tipo de signos que nos puedan llegar a generar alguna complicación durante la cirugía. En cuanto a las técnicas específicamente, lo más importante es que la anestesia debe hacerse, bueno, realmente la anestesia va a ir definida en cuanto a la experiencia del cirujano. Puede hacerse tópica o puede hacerse perivulvar. Obviamente para un paciente donde mientras más signos o mayor severidad o mayor grado de pseudopoblación tenga y que nosotros pensemos que podemos hacer alguna complicación, pues obviamente preferiríamos hacer una anestesia perivulvar porque va a ser mayor tiempo quirúrgico. Las incisiones, lo mismo, incisiones en córnea clara, largas para evitar el prolapso del iris y alejados de la raíz del iris para evitar el roce y la herniación a través de las incisiones. Viscomidriasis para expandir la pupila, realizar una capsulorhexis de al menos 5 milímetros de diámetro. Esto es importante porque en algunos casos, como la pupila no va a dilatar mucho, debemos tener una buena pupila para poder realizar la capsulorhexis y nos podemos guiar en algunos casos por el material pseudofolativo que en teoría está en el borde de la pupila para poder hacer la capsulorhexis. Una hidrodisección suave, cuidadosa, más en el caso de los pacientes en los que sospechamos que puede haber alguna debilidad capsular. Entonces, en estos casos, se puede incluso evitar hacer hidrodisección, y si la queremos hacer, pues cuidadosa, porque no sabemos cuál es la estabilidad o cuál es el estado de la cápsula. Y en teoría se prefieren técnicas supracapsulares o técnicas de Pacot-Shock, en donde no hagamos mucho énfasis o no creamos mucha tensión en la zónula o en el saco capsular, precisamente por la posible debilidad que podemos tener y la posible facodonesis que podamos evaluar en el preoperatorio. ¿Cuál es el lente a implantar? Realmente sobre esto hay mucha controversia, hay mucha discusión. Diríamos que el lente ideal con el que nos iríamos por un paciente que sea complicado, en los cuales veamos que hay una dehiscencia sonular, que hay facodonesis, iridodonesis, pues un lente de 3 piezas sería el lente ideal. Sin embargo, si es una cirugía que se desarrolló sin complicaciones, con una sonura que está indente, con una cápsula, saco capsular que está indemne, pues ¿por qué no colocar un lente de una sola pieza en la bolsa capsular? O un lente de 3 piezas, como un sensor, pero en la bolsa capsular. Entonces, les hago esta acotación porque sé que en la unidad hay cirujanos que, a pesar de que haya una bolsa capsular indemne o intacta y no haya ningún riesgo, no haya debilidad, igualito colocan lentes en sulcus. Esto realmente no es una condición muy definida. Cada quien lo hace en función de su experiencia o en función de evitar complicaciones posteriores, porque sí está descrito que pacientes con pseudopoblación pueden hacer descentrados del lente o pueden hacer luxaciones del lente con el tiempo. Entonces, bueno, esto ya es en función de las decisiones propias de cada cirujano. En cuanto al manejo de la debilidad capsular, realmente esto es un tema que voy a tocar más específicamente cuando veamos trauma ocular, porque realmente hay muchas cosas, pero en inicio quiero que sepan que existen dispositivos que vienen de diferentes materiales, generalmente de PMMA, que se van a poder colocar dentro de la bolsa capsular en función de cuántas horas de dehiscencia o de diálisis sonular nosotros tengamos. Existen, por ejemplo, como el primero que vemos allí con la letra A, el anillo de tensión capsular normal, que viene para ser usado cuando hay dehiscencias de menos de 4 horas del reloj, cuando hay una facodonesis leve, este no requiere sutura. Está el tipo B, que es el que está en el anillo de tensión capsular modificado, que viene con ese ojal para poder hacer la sutura esclera y que está descrito para zónulas que tienen más de 4 horas de diálisis. Y están los anillos o los segmentos que tienen un uso un poquito más versátil, que vienen desarrollados para, por ejemplo, cuando hay desgarros anteriores
se pueden utilizar cuando hay desgarros anteriores o posteriores de la cápsula, se pueden utilizar durante la facomulsificación para estabilizar un poquito más lo que es el saco capsular y poder realizar la facomulsificación un poquito más de manera más segura, y que se pueden utilizar incluso con combinación con otro tipo de anillos, pero en este caso estos segmentos sí van a requerir sutura a la esclera. Y están los ganchos de iris que ya vimos anteriormente, que pueden tener una modificación, quizás una angulación un poquito más grande o un borde un poco más romo, que pueden ir, como ven en la imagen, sujetados a las cápsulas y que nos van a permitir darle un poco más de estabilidad al saco capsular para hacer la facomulsificación. Pero como les dije, esto es un tema que vamos a tocar bastante en trauma ocular, entonces no lo defino mucho aquí. Terminamos con pseudofoliación. No sé si sigo con catarata blanca intumescente o creo otra o lo dejamos para después. Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. No, yo creo que es mejor. No, vamos a crear uno nuevo. Además que Bárbara ya bueno, será casi para la discusión. Bárbara, te ok, quedaste faltando entonces 3 creo minutos para uno. 2 minutos. Creo Sí, uno y nos vemos y... en 5.